Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la gracia de Dios hoy día, 27 de diciembre del año que ya se nos culmina, esté con todos ustedes, queridos hermanos. Hoy día la iglesia nos invita a la conversión. Hoy día Juan, el apóstol que Jesús amaba, nos hace este pasaje bíblico y nos invita a la conversión, de que meditemos y que pensemos, porque Jesús reaparece ante su madre María el primer día de la semana. Para muchos, el primer día de la semana es sábado, según los adventistas, del séptimo día. Y para nosotros los cristianos, domingo. Para los judíos, el primer día de la semana era el sábado, que se guardaba el sábado. No es verdad. En el Antiguo Testamento se guarda el sábado como acostumbraban los judíos guardar. Pero cuando Jesús muere y renace, vuelve a nacer, se le aparece ¿a quién? Se aparece a María Magdalena. María Magdalena fue corriendo y llevar la noticia y se la dijo a Pedro. Pedro tampoco creyó, dijo: yo quiero ver. Después fue corriendo el otro discípulo y se adelantó y también vio. ¿Pero qué pasó? Ustedes recuerdan que Jesús, el ángel se le aparece a María y le dice: ¿qué hacen? Que buscan de entre los muertos al que vive. Corran, él está llegando, avisen. Y Jesús apareció de nuevo. Entonces Jesús aparece el primer día de la semana. Citas tengo, hermanos, que es con citas, capítulos y versículos, lo vamos a mostrar, queridos hermanos. Antes, hermanos, de empezar con el Evangelio, quiero saludar y felicitar a una persona muy especial, el sacerdote Luis Toro. Gracias, que gracias a él también vienen muchas personas cambiando. Muchos pastores protestantes que protestaban de la fe, renegaban de la fe, han vuelto al rebaño del Señor. Gracias a la conversión y a los videos centrados con Biblia, capítulo y versículo del Padre Luis, que viene evangelizando, y como el pastor de las ovejas, que él viene guiando de su rebaño, que no se dispersan de él. Con mucho amor y cariño, porque somos hijos de Dios, el sacerdote Luis Toro, para usted un saludo cordialmente desde Perú, sacerdote. Que Dios y María Santísima lo cuide y lo proteja en su ardua labor que usted viene realizando como sacerdote del Dios Altísimo. Bien, hermanos, ese es el Evangelio que hoy día vamos a tocar nosotros, del apóstol San Pablo, que hoy día Pablo nos invita a la conversión, que hoy día la iglesia nos hace saber, como buenos católicos que somos, el conocimiento de la fe. La conversión de la fe nos lleva a algo sagrado. La fe es la que mueve montañas. Y si no tienes fe, eres como un árbol muerto, como una piedra arrojada al mar. Entonces, la fe es importante, queridos hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a San Juan. Del apóstol San Juan. Queridos hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, es lo que les anunciamos, porque la vida se hizo visible y nosotros la vimos y somos testigos, y les anunciamos la vida eterna que existía junto al Padre y que nos manifiesta lo que hemos visto y oído. Se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros, y nuestra comunión es el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos eso para que nuestra alegría sea completa. Es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Al Salmo 96 responsorial diremos todos: alégrense justos en el Señor. Todos:
Alégrense justos en el Señor. El Señor reina, alégrese la tierra, regocíjese las islas, incontables nubes y tinieblas. Lo rodean la justicia y el derecho, son la base de su trono. Alégrense justos en el Señor. Las montañas se derriten como cera delante del Señor. Lo que es el dueño de la tierra, los cielos proclaman su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos en el Señor. Nace la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos en el Señor y alaben su santo nombre. Alégrense justos en el Señor. Aleluya, aleluya. A ti, Dios, te alabamos y cantamos a ti, Señor. Te alabe el coro celestial de los apóstoles. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de parte de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Cómo se inclinará? Vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos, el sudario con que le habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero, vio y creyó. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Queridos hermanos, pidamos la presencia del Espíritu Santo que venga sobre nosotros a llenarnos de fe para poder entender su palabra. Y decimos: ven, Espíritu Santo, enséñanos a reconocer tu santa y divina presencia y acción que hay en todo lo bueno de nuestra vida. Por nuestro Señor, tu Hijo y Espíritu Santo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hoy el Evangelio, que está tomado de San Juan, capítulo 21 y siguiente, nos relata el primer mensaje que nos da. ¿A quién se le aparece Jesús? A María Magdalena. ¿Y quién era María Magdalena? Su madre. Jesús no se aparece al apóstol. Jesús no se le aparece a los hermanos. Jesús no se aparece, digamos, a la comunidad. Jesús nos da en el Evangelio dos cosas bien importantes para entender como católico, cristiano, romano que somos marianos. Aquí Jesús no se aparece a los adventistas
y le dice a los adventistas, de aquí estoy el primer día de la semana. Aquí Jesús se aparece a los católicos, a los cristianos, y se aparece el primer día de la semana, y lo vamos a ver en la Biblia, hermano. Cualquier hermano que ve este video, un cristiano evangélico que vea y diga, pero si Jesús no apareció el domingo, te voy a dar cita, hermano. Te voy a dar la cita donde dice domingo. Y si no está en la cita, en la Biblia, pues pon en los comentarios que soy un mentiroso. Yo te voy a demostrar que Jesús se aparece el día de la... Primer dato, Jesús se aparece a María. Segundo dato, se aparece el domingo. Primer día de la semana después del sábado, domingo. El primer día de la semana después del sábado, domingo. Tercer dato, ¿quién estaba junto a la cruz? Su madre. Cuarto dato, ¿cuál era el discípulo que Jesús más amaba? Juan el Bautista. Y quinto, ¿a quién le dejó por madre? A María. ¿Qué le dijo en San Juan 20:19? Ahí tienes a tu madre. ¿Y qué le dijo a María? Ahí tienes a tu hijo, ¿no? Y por eso hoy día vamos a relatar que Jesús se aparece el primer día después del sábado a María Magdalena. ¿Pero qué pasó? María Magdalena se fue de muy temprano cuando todavía no amanecía. Toda madre se preocupa por sus hijos. ¿Qué madre no sufre al ver a sus hijos en problemas? ¿Qué madre no llora, no se lamenta, no come los tragos amargos, no bebe ese sin sabor amargo, no desespera, no come, no bebe, hasta para sufriendo y llorando por sus hijos? ¿Por qué? Porque lo parió al mundo con fuerza, dolor y sacrificio, y perder a un hijo, a una madre, no le es fácil. Para una madre no le importa, sea de noche, sea temprano, sea oscuro, sea de día, esté lloviendo, esté solo, haga frío, la madre corre. ¿Y quién nos da este ejemplo? Nuestra Madre María Santísima, cuando dice, se fue al sepulcro cuando era todavía y estaba oscuro. Porque esta madre se enteró que su hijo había sido removido, lo habían sacado del sepulcro, y esta madre fue corriendo a ver a su hijo. Fue al encuentro de su hijo. ¿A qué madre no le importan sus hijos? Hay hijos que son ladrones, rateros, fumones, borrachos, drogadictos, alcohólicos, delincuentes. Pero la madre está ahí con sus hijos. No le dice, hijos, mis niños, mis pequeños, mis consentidos. A esa madre. A esas madres, mis respetos como María. Pero hay madres que tienen a sus hijos, los dejan a la intemperie, los dejan a su suerte, los dejan al abandono. Y no les importa cuando ya esos niños han crecido, se perdieron. No porque ellos quisieron, no porque ellos quisieron perderse, porque esas madres los abandonaron a temprana edad, los dejaron botados, sin importarle el amor de hijos ni de madre. Y cuando regresan, los encuentran grandes, criados por otra persona, por la tía, por el abuelo, por la prima, por el sobrino. Y dicen, mis hijos, ¿con qué cara fácilmente vienen a reconocer a hijos que no siquiera desenrollaron el papel de ser madre? Para esas madres, un jalón de orejas desde acá. Entonces, pero María Magdalena no fue así. María Magdalena se desesperaba, sufría, lloraba al ver a su hijo. Hasta luego se enteró que su hijo había sido removido. Ella fue corriendo al encuentro de su hijo. Y cuando era oscuro todavía, pero la piedra que estaba cerrada, entró al sepulcro y había sido removida. La piedra que tapaba ya había sido removida, hermanos. Ya no estaba con la piedra en la puerta. Usted recuerda, ¿no? Cuando el ángel le dijo, ¿qué hacen aquí? ¿Qué buscan? Ya no está entre los muertos. Ha resucitado. Recuerden lo que dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que sufrir, padecer y tenía que ser muerto. Y tenía que morir. Pero al tercer día resucitará. Y hoy es lo que celebramos nosotros los católicos, este acontecimiento que Jesús ha resucitado entre nosotros. Y aquí estamos, hermanos, frente al pesebre, que estamos simbolizando simbólicamente el nacimiento del niño Dios. Ha resucitado, como el Evangelio que nos viene a dar, que ha resucitado nuestro Señor. Para nosotros los católicos cristianos que celebramos el primer día de la semana, domingo, ha resucitado el Señor entre nosotros.
Entonces, cuando María fue corriendo en busca de Simón Pedro y el otro discípulo al que Jesús amaba. ¿Quién era el que Jesús amaba? Juan. Juan era el discípulo que Jesús más amaba. ¿Recuerdan cuando llegó uno y le dijo, dinos, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? ¿Qué le dijo Jesús? Juan mandó a preguntar, dile si es él el que ha de venir o hay que esperar a otro. Pero ¿qué dijo Jesús a Juan? Vayan y díganle a Juan, los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los leprosos están sanados. ¿Qué quiso decir con eso? Ese fue el mensaje que él era el Dios Todopoderoso, el que ha de venir. Entonces, cuando la piedra fue removida del sepulcro del Señor y no sabíamos dónde lo habían puesto, porque Jesús ya había salido de entre los muertos, ya no estaba entre los muertos, ya estaba en el reino celestial, ya estaba en la gloria de su Padre. Pero el discípulo corrió, salió al encuentro del sepulcro, salieron para el sepulcro y corrían los dos juntos. Pero había uno que corría más, le ganó en llegar, uno corrió más, pero no entró. Habemos muchos de nosotros que corremos, nos apresuramos, evangelizamos, llegamos, pero a la hora de la hora nos falta la proposición, nos falta la fe. Nos falta ser decididos a evangelizar. Aquí encontramos dos pasajes. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro. Llegó al sepulcro, corrió más que Pedro. El que no corrió mucho, llegó y entró. Perdón. Pero el que corrió más, ¿de qué le sirvió su carrera? Si cuando llegó no entró. Entonces, ¿en cómo se inclinará? Dice, Pedro llegó detrás de él al sepulcro y vio los lienzos caídos. El que corrió no entró. Tuvo que llegar Pedro para que entre. Quiere decir que tenemos que tener compañía para entrar. Muchos estamos en el pecado original. Si mi hermano cambia, yo cambio. Si él padece, yo también padezco. Si él sufre, yo sufro. No. Arrepiéntete tú, yo me arrepiento. Anda tú. Hoy día el confesionario nos espera con las manos abiertas, los sacerdotes, para confesarnos. Si mi hermano se confiesa, yo me confieso. Me da roche, me da vergüenza. Hazlo tú. Así estamos en este ejemplo como Pedro y el otro discípulo que más corrió. ¿Corrió? ¿De qué le sirvió su carrera? Si cuando llegó a la puerta del sepulcro no entró, se quedó afuera. Entonces, pero Pedro que llegó, él entró de frente a ver a su Señor. Él fue corriendo y llegó al encuentro de su Señor. Entonces, pero los lienzos estaban caídos del sepulcro. Cuando vio el sudario con que lo habían cubierto su cabeza, no había caído en los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar, seguía todo ahí, queridos hermanos. Entonces, entró también el otro discípulo en el que había llegado primero, vio y creyó. O sea, el otro discípulo entró, ¿pero qué? Primero tuvo que entrar Pedro. ¿Y quién era Pedro? Pedro fue al que se le dejó las llaves encargado de la iglesia. Pedro quedó como sumo papa pontífice. El papado de Pedro sí está en la Biblia, porque está en San Mateo capítulo 16, versículo 18, que Pedro es el papa de la iglesia católica. A él. Y tenemos al Papa nosotros, que nos representa en Roma, el que también tiene las llaves del reino de los cielos. Pedro, Jesús nos dijo, pastor, te dejo las llaves del reino. A los pastores les dejo las llaves de los reinos para que ellos te evangelicen y hagan iglesias. Por eso dijo en San Mateo, capítulo 16, verso 18, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro tomó las llaves del reino y a él se le dejó encargada la iglesia. Jesús nos dijo, pastores, les dejo las llaves, hagan iglesias. Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en estos días tal vez estemos dando un mensaje sobre la iglesia. Estemos dando otro tema, hermanos, con la Biblia, Reina Valera, Biblia de los protestantes, queridos hermanos. Entonces, estamos meditando el Evangelio. Hoy día, ¿y cuál es el trabajo de nosotros los predicadores como laicos, misioneros, sacerdotes y que vienen, y a nuestros monseñores que vienen evangelizando?
llevando el trabajo, convertir y llevar la palabra de Dios. Pero ¿cómo? Según la Santa Biblia, que está en San Marcos, capítulo 6, verso 15, vayan por todo el mundo, lo que está escrito en San Marcos. No podemos ir y cambiar el Evangelio, torcer las Escrituras, hermanos, que está en el Evangelio. No podemos, porque el Escritura, si cambia las Escrituras, allá él. Pero nosotros los católicos tenemos que enseñar tal y conforme está en la Biblia y predicar lo que nuestro Señor nos manda. Marcos 16, 15 dice: y yo les digo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice, se salvará, y el que se niegue a creer será condenado. Un hermano protestante, ¿qué dice de María? La insulta, la trata como se le da. Y hoy día, hermano, tú que me ves, ¿a quién se le aparece Jesús? A María, su madre. Y María se llena de alegría. ¡Qué alegría que siente al ver a su hijo! Pregunto y respondo: cuando una madre no ve a su hijo tantos años, o ha estado preso, o ha estado pagando una condena, o lo tuvieron por muerto, que esa madre lloraba día y noche, sufría, padecía, y le llega una noticia: tu hijo está vivo. De esa madre, lo que estaba enferma, dolorida, en cama, postrada, fue la mejor medicina que le dieron al enterarse de la noticia que su hijo está con vida y está viniendo. Esa madre no tuvo dolores ese rato, esa madre no sufrió más de enfermedad, se paró porque la alegría que le dieron fue enorme y corrió tras su hijo. Así es María, le llegó la noticia que su hijo estaba vivo y había resucitado. Esa madre no le importó, sea de noche, sea de día, y María salió al encuentro de Jesús. Por eso dice, cuando todavía estaba oscuro, María salió corriendo a ver a su hijo, al encuentro del Señor. Y el que se niegue a creer, como dice San Marcos capítulo 16, verso 15, el que se niegue a creer será condenado. El que se niegue a creer que María es la madre de nuestro Señor y que tenemos que honrarla como a la reina celestial. Qué pena, qué lástima, que ustedes, hermanos, serán condenados por nuestro Señor Jesucristo, por ignorar a su madre, a nuestra madre, a tu madre, que es nuestra Madre María Santísima. Por ignorarla, por insultarla, por maltratarla, ¿no? Y vamos a ver otro pasaje bíblico, San Juan 20, 19. ¿Qué nos dice? De Juan 20, 19. Ese mismo día, el primero después del sábado, nos veo la otra cita, San Juan 20, 19. El primero después del sábado estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. ¿Qué día se presentó? El primer día después del sábado, domingo. Y los hermanos adventistas, que se llaman ser la iglesia de Jesucristo, guardan el sábado. Pena tan grande, tristeza tan grande, que no saben leer las escrituras, ni escudriñarlas, ni saborearlas. Porque el primer día de la semana, domingo. Primer día de la semana, domingo, queridos hermanos. Entonces, nosotros aquí estamos celebrando el acontecimiento más grande que nos da la Santa Biblia, hermano. La Iglesia Católica, que nos invita a la conversión. Otra cita, Marcos 16, 9. Marcos 16, 9. Nos viene a dar otro pasaje. Jesús pues resucitó en la madrugada el primer día de la semana. Ojo, ¿cuándo resucitó Jesús? El primer día de la semana, y se apareció a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciar a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lloraban. Aquí, ¿a quién se apareció? A María Magdalena. ¿Y quién evangelizó? ¿Quién corrió con la noticia? ¿Quién llevó la buena nueva? María Magdalena, su madre. Por eso, nosotros los católicos honramos a la madre de mi Señor. ¿A quién se apareció? A María Magdalena. Y aquí,
La cita que todos esperaban. Primera de Corintios 16:2. La cita que todos esperaban, queridos hermanos. Primera de Corintios 16:2. Respecto a la colecta en favor de los santos, sigan también ustedes las normas que di a la iglesia de Galacia. Cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen que yo llegue para recoger las ofrendas. ¿Qué? Hermano adventista, cada domingo, primer día de la semana. Cada domingo. Jesús no nos dice cada primer día de la semana sábado, no. Primer día de la semana, domingo. Y Jesús nos manda a anunciar el Evangelio por todo el mundo, como está escrito en San Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo. Pero anunciar un Evangelio que está escrito en la Biblia. Hay muchos que se esconden detrás de una cámara, de un teléfono celular, de una cámara, y hablan y no dan su cara. Hermanos, hay que evangelizar al mundo, hay que cambiar la imagen que está perdida, que nos vienen engañando muchos falsos profetas, diciendo que la cruz es maldita, diciendo que María no es madre de Dios, diciendo que María no tiene que ver, que María no fue la que evangelizó, María fue la primera evangelizadora, María fue la que llevó y anunció la palabra de Dios. Y aquí nos da el dato importante, te he dado pasajes bíblicos que Jesús se aparece primero a María. Y María corre, va en busca de su hijo cuando ya había sido removido del sepulcro la piedra. Entonces, este pasaje bíblico que estamos viendo, hermanos, para muchas madres que sufren desesperadamente el amor de sus hijos, pero hay hijos tan ingratos que ven que su madre está sufriendo y no corren a verla. Ve que su madre está en cama, postrada en un hospital, o cuántas madres han sido privadas de su libertad, incondicionalmente, moralmente, físicamente, y ni siquiera se van a verlas. No hacen como Jesús, que Jesús no dijo, primero voy a ver a mis amigos, voy a la rumba, voy a la parranda, voy a la fiesta, primero voy a reunirme con no. Jesús primero se dirigió a su madre. Jesús primero, sus primeros pasos que dio a su madre. Jesús fue a su madre. Y nosotros, los católicos, también debemos de correr a nuestra madre, a los pies de María, a los pies de la Reina Celestial, a los pies de la bella doncella, que nosotros la tenemos como madre, como buenos católicos, cristianos, marianos que somos. Que no venga ni un hermano protestante, pastor evangélico, a cambiarnos las ideas. No, hermanos. Como hay uno por ahí que me anda dejando comentarios en las redes sociales diciendo cosas que no son. Pero su hermano Ángel Santa María viene predicando y llevando la buena noticia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según las Santas Escrituras, queridos hermanos. Y gracias a ustedes que hacen propicio, me dan la fuerza, el ánimo, el valor para llevar la buena noticia, evangelizar y predicar en el nombre de mi Dios y María Santísima. Que la bendición de Dios esté con todos ustedes y los acompañe siempre, mis queridos hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana por este mismo canal. No falten.